Hola, ¿qué tal? Iniciamos el resumen semanal de la Cámara Regional en este programa Parlamento, una semana marcada por la exposición pormenorizada de los presupuestos de Canarias para 2025. Comenzamos. Semana de presupuestos en el Parlamento de Canarias. Cada uno de los departamentos del Gobierno ha expuesto ante sus señorías a dónde irán destinadas cada una de las partidas que marcarán sus políticas de cara a 2025. La oposición también responde. Siempre hemos defendido unos presupuestos en base cero, analizando cada partida independientemente y ver si es verdad que eso se justifica. Vemos que seguimos con lo que comentaba antes, ¿no? Fanatismos climáticos, ideologías de género, metidas en los presupuestos. Creemos que hay mucho por recortar y mucho por mejorar la eficiencia. La situación sanitaria de las islas, su financiación, las listas de espera y la gestión de sus recursos son algunos de los asuntos que abordamos en nuestra sección Buscamos Respuestas. Conocemos las demandas de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública Canaria. La futura ley de volcanes progresa en su camino hacia su aprobación definitiva. Un texto avalado por 19.000 firmas con el objetivo de dotar de protección socioeconómica a los afectados por cualquier erupción volcánica que se produzca en Canarias. Dejamos atrás una semana frenética en el Parlamento de Canarias en la que cada uno de los titulares de las consejerías del Gobierno han expuesto sus presupuestos para 2025. Las primeras aportaciones han venido dadas por la consejera de Hacienda, Matilde Siam, y por el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez. Unas cuentas que se traducen en una cifra global de 11.678 millones de euros, un 3,3% más respecto a 2024. La prioridad que se le ha dado al gasto social, sanidad, educación, bienestar social y vivienda, de manera que de cada 10 euros del presupuesto, 7,2 se van a estas áreas. El Gobierno en su conjunto y la Consejería en particular ha llevado a cabo un proyecto de presupuesto con un objetivo sumamente claro, particularmente para la economía canaria: sembrar certidumbre. La Consejería de Bienestar Social acapara buena parte del presupuesto con 774 millones de euros. El Gobierno le ha dado máxima prioridad para gestionar aspectos como dependencia y la renta canaria de ciudadanía, dinero que para la oposición solo valdrá para aplicar políticas regresivas. Con este presupuesto pretendemos garantizar la mejora del sistema de bienestar social en Canarias mediante el acceso a la ciudadanía a todos los servicios clave, como son los relativos a la promoción de la autonomía, la atención a las personas en situación de dependencia, a los mayores, a la atención a las víctimas de violencia de género. Compromiso político de este Ejecutivo y también de los diferentes grupos parlamentarios que le dan soporte para apoyar a quienes tienen más dificultades para enfrentarse a su día a día. Trabajar con AINCO para tener cada vez una sociedad mucho más inclusiva. Nunca es suficiente cuando hablamos de personas, colectivos y familias vulnerables. Y este Gobierno lo ha demostrado en estos presupuestos, en los que se incrementa en 376 millones. ¿Nos hubiese gustado más? Claro que nos hubiese gustado más. Si las reglas fiscales no fueran un café para todos y hubiesen contemplado a aquellas comunidades autónomas que sí cumplimos y tenemos las cuentas saneadas, igual el dinero hubiera podido ser mayor. Las principales partidas económicas irán destinadas a dependencias, servicios sociales, infancia y familias. Un presupuesto continuista, con todo, incluida con la propaganda y el adoctrinamiento y el buenismo, que nos tememos que no llegará a los canarios que lo necesitan y lo merecen. La sociedad canaria merece una política que proteja a sus ciudadanos más vulnerables, que apoye a las mujeres, a las personas migrantes, a las personas con discapacidad, a las personas mayores y a las familias. Y este presupuesto tramposo, desde luego, no lo hace. Presupuestos hipócritas, alejados de las necesidades sociales que tiene Canarias. Unos presupuestos que no refuerzan el sistema público de servicios sociales, que no aportan soluciones. La firme implicación de este Gobierno por las políticas que afectan a las personas. Otra de las máximas prioridades de este presupuesto son las partidas destinadas a vivienda. Pablo Rodríguez, como responsable del área, además de obras públicas y movilidad, ha destacado el aumento de las cuentas para su departamento, especialmente para paliar la emergencia habitacional. En el incremento de la consignación al Instituto Canario de Vivienda, que crece en 31,6 millones de euros, en consonancia
con uno de los principales problemas que tiene hoy en día nuestra tierra y nuestra gente. Este incremento del 11,15% respecto al año anterior, pues es cierto que va a permitir abordar con un poquito más de solvencia esta crisis habitacional. Estamos ante una emergencia habitacional. La emergencia habitacional queremos afrontarla desde todos los ámbitos, desde el ámbito del ICABI, desde el ámbito de Visocán, desde el ámbito de los 7 cabildos insulares. En un asunto en el que ustedes han decretado la emergencia habitacional para construir en cualquier clase de sitio a la iniciativa privada, porque a la pública ya ve que no, a no ser que usted construya con garbanzo. Que ha crecido el presupuesto en 2 años 1.500 millones y hoy nos anuncian que van a dedicar 17 millones para construir nueva vivienda. Por cierto, no son recursos propios, no es un esfuerzo de este Gobierno, son recursos que vienen de Europa. Incorporar fondos propios, incorporar fondos europeos para precisamente cumplir los objetivos, da igual de dónde vengan los fondos. Ofrecer a los ciudadanos una política de incentivos para conseguir paliar la crisis habitacional existente. Los incentivos fiscales están muy pensados desde el área de Hacienda, desde el área de vivienda, para movilizar vivienda precisamente que hoy no está en el mercado. ¿Qué ocurrirá con la gratuidad del transporte en el caso de que del transporte público colectivo por carretera, en caso de que el Estado decida limitar esa gratuidad? A diciembre, que será cuando sabremos con claridad, uno, si hay presupuestos para el año 25 que en el Estado, que ojalá los haya, y dos, si hay gratuidad y en qué condiciones. Y en una semana donde las miradas se han centrado en la catástrofe de Valencia, ahora se mira con lupa en la inversión en la lucha contra el cambio climático. Ese es uno de los objetivos de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, cuyos principales esfuerzos serán impulsar la implantación de energías renovables, la lucha y adaptación frente al cambio climático y la protección medioambiental. Contaremos con 313 millones. En apenas de 2 años, pues casi que se dobla el presupuesto. Hasta el 50% de los menores canarios se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Destinar esa ingente cantidad de millones de euros al fanatismo climático, no. El desarrollo energético, que crece un 31,9%. Se centra en el desarrollo energético y la economía que mueve alrededor. Pero hay muchas más cuestiones a desarrollar que parece que no son importantes para ustedes. Nos enfrentamos, como hemos visto ahora en la Comunidad Valenciana, a un reto de adaptación a los efectos del cambio climático. O sea, yo creo ahora mismo que es casi mucho más importante las políticas de adaptación que de energía. 1,5 millones para realizar proyectos de adaptación climática destinados a disminuir riesgos de incendios y erosión del suelo y la creación de refugios climáticos verdes. Se pondrá en marcha también la Oficina Canaria de Acción Climática. Sea usted en declaraciones refiriéndose a La Habana que tenemos que ser más eficaces contra el cambio climático y estamos de acuerdo, pero yo le digo que con este presupuesto no va a poder hacer usted gran cosa. Creemos que es un presupuesto malo para Canarias. En el último año del Pacto de las Flores solo se destinaban 187 millones, hoy destinamos 313 millones de euros. La prevención del riesgo de emergencias, pero también la consolidación de las políticas hidráulicas y el reto demográfico son algunas de las políticas que se marca el área de política territorial, con casi 110 millones de presupuesto. Son 110 millones de euros que hay que ejecutarlos, que hay que llevarlos a cabo y creo que estamos en la senda de intentar mejorar todas esas situaciones en materia de emergencias, en materia hídrica y en materia de ordenación del territorio / reto demográfico. No nos gusta este presupuesto. Pues yo también le tengo que reconocer que a mí tampoco me satisfacen. A mí me encantaría tener unos presupuestos mejor dotados. Existen recortes en la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua. Ya en el presupuesto del 2024 se perdían 7,5 millones con respecto al ejercicio del 23. Que no tengamos todavía a día de hoy un acuerdo firmado con Madrid para la financiación de obras hidráulicas, pues nos genera ansiedad, nos genera falta de financiación. Es difícil entender que el presupuesto de este programa, el del 25, no solo no aumenta, sino que disminuye. Nos gustaría tener más disponibilidad económica y en este caso, señoría, no la tenemos. Con estos presupuestos, ¿usted cree, señor consejero, que cubrimos las contingencias en emergencias que se necesita? Necesario que tengamos esa unidad de análisis y de previsión para posibles catástrofes en el futuro. También la creación de una unidad de apoyo logístico de emergencias en todas las islas. Hablando de catástrofes, la dana que ha sacudido el levante español nos ha hecho reflexionar sobre la gestión de las emergencias. Igual que en el Parlamento de Canarias, los ciudadanos se plantean las mismas incertidumbres. La Calle opina.
Bueno, ahora para ir a la laguna se tarda 1 hora en llegar. Cuando estaba yo aquí eran 10 minutos, o sea que no creo que estemos muy preparados para huir de aquí. No estamos a la altura de una emergencia de este tipo, pero que nos sirva para aprender y que haya un verdadero plan nacional para las emergencias. Aquí hay que adoptar todo tipo de medidas, todo tipo de prevenciones, porque si esto nos coge aquí, yo de verdad no sé lo que hubiera pasado. A la hora de la verdad no sabemos, como el otro que dice, ni hacer una O con un canuto. Y yo veo que no estamos preparados. El tema de alcantarillado, después los políticos cómo hagan las cosas para poder ellos actuar, eso ya. Mira que yo no tengo a nadie en Valencia, pero los tengo en el alma. Porque sé lo que es que te salga tu familia de tu casa y no la veas más. Pues bien, sobre la gestión en emergencias, sobre el cambio climático, pero también de presupuestos, hemos hablado con el diputado que nos acompaña en la entrevista de la semana. Acompaña en el programa Parlamento Nicasio Galván, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Señor Galván, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos en una semana en la que estamos hablando y viendo lo que está pasando en el Levante español. Estamos ante una catástrofe de una gran envergadura en la historia reciente de nuestro país. Lo ocurrido en este lugar ha alzado la voz de los expertos, pues que dicen que estos fenómenos van a ser más frecuentes como consecuencia del cambio climático. Sin embargo, su partido niega la crisis climática, incluso plantea el cierre de las agencias meteorológicas. Bueno, yo primero quería trasladar nuestras condolencias, más sentido pésame a todas las familias que han perdido pues algún ser querido y trasladar pues ese apoyo y ese respaldo tanto voluntarios y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado que han estado trabajando sobre el terreno. Nosotros creemos que solo hay que mirar la historia, ¿no? Para saber que en el año 57, por ejemplo, hubo que cambiar el cauce del río Turia de Valencia porque hubo unas inundaciones incluso peores que las actuales o como poco de la misma magnitud. Creemos que hay mucha parafernalia detrás del cambio climático, creemos que el clima cambia, porque desde que la Tierra es tierra lleva cambiando, pero que no creemos que culpabilizar al hombre, imagínese que usted enciende su coche diésel y es el culpable de lo que ha pasado en Valencia, es absurdo. Es absurdo porque lo hemos visto a lo largo de la historia y eso es lo que nosotros negamos, la importancia del ser humano que tiene en algunos aspectos del cambio del clima, pero no que sea el 100% culpable de lo que ha pasado en Valencia. Eso es una barbaridad pensar eso. Cuando habla de tanta parafernalia que hay detrás, ¿a qué se refiere, señor Galván? Solo hablando ahora estamos en la semana de presupuestos, vemos que los presupuestos hablan de transición ecológica, de descarbonización, de objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que hay mucho dinero que se esconde detrás de este fanatismo climático que nosotros llamamos, desde la ONU, la Unión Europea, España, Canarias, y hay muchos intereses ocultos y que se niega a un debate científico abierto. Nosotros traeremos a la Comisión de Transición Ecológica, por ejemplo, una persona un físico nuclear, por ejemplo, para que ponga encima de la mesa debates de energías limpias también, ¿no? Energía nuclear declarada verde por Europa, pero que la gente se niega, los políticos se niegan a este tipo de debates abiertos. Yo creo que es un error dar un debate científico por cerrado, pero hoy en día, ¿qué es lo que funciona? La cancelación de los que no está, digamos, consensuado, ¿no? Con el consenso que nosotros llamamos consenso progre. Vemos que hay una alineación de todos los partidos políticos para culpabilizar al hombre, al ser humano del cambio climático, cuando no se dan cuenta que esto es un absurdo, ¿no? Esto nos debe hacer replantear también la situación de las emergencias en Canarias, la gestión de las emergencias. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto? ¿Cómo debería ser la gestión de las emergencias en Canarias? Hombre, por supuesto que nosotros creemos, ahora que están los presupuestos, que las emergencias hay que dotarlas con presupuesto. Pero para eso vemos que siempre se trata de gastar. Yo creo que hay que mejorar la eficiencia en los recursos y destinar a aquellos recursos donde realmente hacen falta. En emergencias, por ejemplo. En incendios, en inundaciones, hay que tener cuidado con lo que se hace, algunas construcciones, y ver realmente, tomar medidas para que no se vuelvan a producir estas circunstancias, que se van a producir, porque el clima es cambiante y no lo tenemos controlado. Hemos visto que no ha servido para nada todas las agencias meteorológicas que tenemos, que ha caído en Valencia, digamos, por sorpresa, aunque se sabía, que no se sabía. Ahora empieza el juego de trileros a ver quién tiene la culpa, ¿no? Pero hemos visto que
que no se ha avisado con suficiente antelación a la población, eso es un hecho. ¿Y qué le ha parecido, por ejemplo, los disturbios del domingo pasado con toda esa gente que se movilizó en las calles mientras estaban limpiando contra la Casa Real y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? No, nosotros no justificamos ningún tipo de agresiones de ningún tipo, ni disturbios. Lo que pasa es que comprendemos la situación en la que están esas personas, pero obviamente no podemos apoyar ese tipo de comportamiento. Sin embargo, se lo ha señalado su partido, señor Galván. Hombre, a nosotros nos señalan por todo. De hecho, yo creo, pues no sé si seremos el toro que mató a Manolete dentro de poco, pero solo tenemos que acudir a cualquier pleno de esta Cámara donde se nos insulta, se nos llama de todo y se nos culpabiliza prácticamente de todo. Ahora se nos señala también por unos disturbios. Yo creo que cualquiera de Vox, obviamente, a la Casa Real le tiene un respeto enorme. Y no creemos que, vamos, de ninguna de las maneras vamos a aceptar eso. Bueno, hablemos ahora de migración. También este inicio del mes de noviembre ha sido trágico en nuestras aguas, en esta ruta atlántica. Señor Galván, en el último pleno, en este Parlamento, defendió una proposición no de ley que los tuvo a todos en contra. Sí, pero vemos la realidad, al final pone a cada uno en su sitio. El fin de semana pasado, 55 muertos nuevamente, 55 fallecidos en esta ruta criminal del Atlántico y cerca de 1.900 inmigrantes que llegaron solo un fin de semana. Lo que yo le digo siempre al presidente Clavijo y al resto de los componentes de esta Cámara, si seguimos haciendo lo mismo, es de necios pensar que los resultados van a cambiar. Vox es el único partido que propone algo diferente. Vamos a ser realistas. Es un problema muy complejo y tiene soluciones complejas. No hay soluciones simples. Pero todo lo que no pase por cortar ese efecto llamada y decir que una persona que entre de manera ilegal en nuestro país será devuelta y no podrá, digamos, regularizar su situación en España, es digamos, una política muy clara que llega a los oídos de esas mafias, de esos inmigrantes que intentan entrar a nuestro país por la ventana. Recordemos que al final, con estas políticas bonistas, lo que se consigue es enriquecimiento de las mafias, muertes en el Atlántico y pobreza, tanto a veces de origen como destino. ¿Cuál sería entonces la política de Vox? Nosotros ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, la opción nuestra pasa por acabar con esas políticas de efecto llamada. Hemos dicho, por ejemplo, el traslado de los menores inmigrantes a la península no es más que forjar el último eslabón de esa cadena del paquete vacacional del terror que nosotros llamamos, que es que con dinero público se traslade unos menores a la península. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se supone que quieren cambiar la ley para que cuando aquí supere 150 de capacidad vaya a la península. ¿Y qué pasará cuando la península supere ese 150 de capacidad? Entonces tendrán que hacer lo que nosotros decimos de hacer hoy. Vamos a adelantarnos. Hay que mandar un mensaje muy claro a esas mafias de tráfico de seres humanos y a esas ONG que se enriquecen con este drama. Hay que acabar con las políticas de efecto llamada. Ningún inmigrante ilegal que entre en nuestras costas podrá ver regularizada su situación. Y obviamente hay que repatriar a esos inmigrantes y cumplir con la ley de extranjería y los acuerdos firmados ya con Marruecos, con Mali, con Senegal y Mauritania, donde se habla incluso de la repatriación de los menores. Recordamos al señor Clavijo como el ministro de Exteriores marroquí dijo que él no tenía ningún inconveniente en aceptar de vuelta a sus menores, pero que eran no las leyes de Rabat, sino las leyes de España y europeas quienes ponían impedimentos a eso. Eso es una obscenidad. Aquí estamos invirtiendo, recordemos, una tierra donde 3 de cada 10 están en riesgo de pobreza y exclusión social, donde casi 50% de nuestros menores están en riesgo de pobreza y exclusión social, gastando, según dijo el consejero de Autoridad, cerca de 180 millones de euros en un año para este tipo de atención. Y resulta que Marruecos no pone impedimento en recibirlos de vuelta. Hay una hipocresía en todo este tema y solo nosotros ponemos las cartas encima de la mesa. Repito, no es una solución fácil, pero si se sigue haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos. Esas muertes en el Atlántico y enriquecimiento de las mafias. ¿Y en qué datos se basa Vox, por ejemplo, para relacionar criminalidad e inmigración irregular? Bueno, esos son datos de la Fiscalía. Hizo gracia en el último pleno, una diputada del PSOE dijo, mirándonos a nosotros, que las agresiones sexuales nos miró, dice, cerca de un 61%, escuchen bien, son de españoles. Claro, entonces, haciendo una regla proporcional de 3, si el 10% de la población son extranjeros y cometen casi el 40% de los delitos, estamos diciendo que tiene una proporción de delinquir mucho mayor que los españoles. Si no, la proporción sería que el 10 de extranjeros cometan el 10% y el 90 de españoles el 90%. Cuando dice que los españoles cometen el 60%, ellos mismos ponen los números encima de la mesa. La realidad es muy tosuda, las matemáticas no se les puede engañar. Pero, sin embargo, en la memoria presentada por la Fiscalía de Canarias en este Parlamento, la propia fiscal ha dicho que no ha notado ninguna relación entre el incremento de la criminalidad y de la inmigración. ¿Y qué va a decir? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Se acuerda las palabras de Pedro Sánchez? Pues, lamentablemente, yo, con la señora fiscal, que estuvo Paula Jover en la comisión, y ya lo dijo claramente, si es que los números están ahí. Los números están ahí y no se puede engañar la matemática. Bueno, esta es una semana donde hemos visto desfilar a las diferentes consejerías de este Gobierno, desglosando a dónde irán destinadas las partidas de cara a los próximos presupuestos de 2025. ¿Habrá enmienda a la totalidad por parte de Vox, señor Galván? Tendremos que esperar al vencimiento de los plazos.
Pero obviamente nosotros tenemos simplemente en la memoria descriptiva de los presupuestos, vemos cómo ellos se alinean, dice que alinean los presupuestos del 2025 con los grandes objetivos de la Agenda Canaria 2030 de Desarrollo Sostenible, de la dirección por objetivos, de la presupuestación orientada a resultados. Me gustaría saber a qué se refiere, porque si muchas veces nos quejamos que en la península no conocen nuestra singularidad, ¿vamos a asumir objetivos que pone la ONU para Canarias? ¿Eso es lo que nos tiene que mover? ¿Los ODS de la Agenda 2030? ¿Sin saber la singularidad canaria? Me gustaría también que nos explicaran bien a qué se refiere eso de una dirección por objetivos. ¿Qué objetivos se pretende? ¿Qué objetivos? Eso me gustaría. Y cuando habla de presupuestación o orientación a resultados, ¿qué resultados se buscan? Que lo pongan encima de la mesa. Yo creo que sería interesante, ¿no? Bueno, señor Galván, en estos segundos presupuestos para este Gobierno no se contempla esa rebaja del IGIC, pero sí ha defendido la consejera de Hacienda profundizar en las deducciones del IRPF para beneficio de los colectivos más vulnerables. ¿Qué opina? Nosotros opinamos que las promesas electorales son para cumplirlas. Vemos que nos gustaría saber el porcentaje de difusión a 2024, pero creo que no se trata de recaudar, sino que el dinero esté en manos de las personas que lo ganan. Creo que eso es una base fundamental. Hemos visto también que estos presupuestos no se habla nunca de dónde vamos a mejorar la eficiencia de esos recursos, dónde vamos a reducir los gastos. Nosotros creemos que hay muchas partidas en las que recortar, pero muchísimas partidas, pero eso no se habla. Siempre se habla de incremento de gasto social, como si cada necesidad originara un derecho. Las necesidades son infinitas. Eso es imposible, es inviable este tipo de presupuestos. Nosotros siempre hemos defendido unos presupuestos en base cero, analizando cada partida independientemente y ver si es verdad que eso se justifica. Vemos que seguimos con lo que comentaba antes, ¿no? Fanatismos climáticos, ideologías de género, metidas en los presupuestos. Creemos que hay mucho por recortar y mucho por mejorar la eficiencia. Es una legislatura donde se habla de reto demográfico, también de un cambio de modelo económico. De hecho, en las últimas semanas hemos visto como de nuevo la gente ha salido a las calles. Usted ha dicho que su formación no cree que estemos ante un modelo agotado, sino que es bueno, funciona y además Canarias es un referente. Sí, yo animo a todos ustedes a viajar por el resto del mundo, de la península, para comprobar realmente que el modelo turístico de Canarias funciona y es un referente. Bien, es verdad que se puede mejorar, todo se puede mejorar y hay que trabajar en la eficiencia del modelo turístico, por supuesto que sí. No obstante, es injusto, ¿no? Tratar de que el turismo, que ya genera el 35% del PIB y el 40% del empleo directo, asuma toda la responsabilidad de la economía canaria. Por eso nosotros abogamos por la diversificación económica, hemos traído PNL a este Parlamento que incluso se han aprobado, para abogar por esa diversificación, apoyar nuestras zonas francas, nuestros puertos, apoyar industrias audiovisuales, la economía sur, por ejemplo, y sobre todo un tema que ha sido muy polémico, el tema de las tierras raras aquí, que primero se aprobó una PNL, manifestación, como se gobierna a base de manifestación, titular de prensa, se tiró para abajo esa PNL y nos han dejado solo a Vox en el apoyo a la investigación de tierras raras. Recordemos que investigar significa mover el equivalente a 1 metro cuadrado de tierra. Y eso podría generar una riqueza incalculable. Podríamos hacer un instituto de tierras raras con la cantidad de trabajo cualificado y de tecnología que podría llegar a las islas y ponerlas en el centro del mundo, ¿no? A nosotros nos da pena, siempre cuando hablan que Canarias es región ultraperiférica, a mí nos da rabia porque vemos que Canarias está situada en el centro del triángulo de América, África y Europa. Podríamos ser un referente en cuanto al comercio, por eso potenciar las zonas francas, nuestro régimen económico y fiscal, que no se conoce. No se conoce en Europa. Recientemente yo hacía un viaje a Madrid y había empresas que decían, no, es que hay más ventajas, pero si al lado del REF, esto no es ningún tipo de ventaja. Hay que seguir con lo que tenemos que es bueno, pero no popularizar el turismo. Bueno, en este poco tiempo que nos queda, señor Galván, le tengo que preguntar precisamente por la ausencia de una diputada que forma parte del grupo parlamentario Vox. Abandona el grupo, abandona el partido y dice también por la obcecación que tiene su partido con la migración. ¿Cuáles son esas circunstancias y sobre todo qué va a pasar con Vox a partir de ahora? Pues ser de Vox no es fácil, no es sencillo. Creo que no todo el mundo está preparado para ser de Vox, solo hay que asistir a una sesión plenaria para darse cuenta. Vox lleva diciendo exactamente lo mismo del año 2013, exactamente lo mismo. Mucha gente ahora se sorprende, ¿no? Yo creo que esas personas que lo que han hecho es robar a los canarios. Recordemos 70.000 canarios que votaron a Vox en las últimas elecciones. Cuando se produce un acto tan desleal y tan deshonroso como se ha producido ahora, recordemos que detrás hay un robo a los canarios. Y es lo que nosotros decimos que, perfecto, no estás de acuerdo, pues deja tu acta y vete para tu casa. Creo que es lo que debería decir una persona que tiene cierta honorabilidad, pero vemos que no es el caso. Y recordemos que para nosotros se ha producido un robo a 70.000 canarios. Nicasio Galván, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes.
Otra de las áreas relevantes donde el Gobierno de Canarias ha puesto especial interés en dotarlo de uno de los mayores presupuestos es el área de sanidad. Cuentas que para la consejera ayudarán a potenciar la actividad en la atención hospitalaria y atención primaria. Un presupuesto muy cuestionado por la oposición que habla de retroceso. El presupuesto para sanidad supone un 39% del total presupuestado por el Gobierno para 2025, 4.309 millones, un 4,9% más. El Servicio Canario de la Salud elevará su dotación económica un 5,04% y dispondrá de 4.589 millones. La oposición reclama al Gobierno un cambio del modelo y más interlocución con los colectivos implicados en el servicio sanitario. Desoye claramente las reivindicaciones de los agentes sociales, de los colegios profesionales, de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y de la mayoría social de esta tierra. Ustedes se equivocan. Si creen que echando más perras al monstruo insaciable que se llama Servicio Canario de Salud, esto va a mejorar si continúan con el mismo modelo. A Vox le preocupa sobremanera que quien debe velar por la salud de los canarios rinda pleitesía en su marco estratégico a políticas que abogan por la disminución de la población. Los grupos que apoyan al Ejecutivo destacan su apuesta expresada en el presupuesto por la sanidad. La sanidad pública como buque insignia de este Gobierno de Canarias que navega en la dirección correcta. Quizá, o seguro, que no a la velocidad que quisiéramos. Apostando por la gestión, y la gestión en mayúscula. Esa es la palabra que define estas cuentas. La atención especializada en las islas menores y el sobrecoste sanitario que afronta el Hierro fueron también objeto de debate. Isla del Hierro está asumiendo en materia sanitaria un sobrecoste por la atención a las personas migrantes que arriban a nuestras costas. En atención especializada vemos la apuesta por seguir descentralizando la sanidad y que puedan tener acceso a especialistas en todas y cada una de las islas. Lograr una sanidad justa para todos los ciudadanos, sin listas de espera, con una atención adecuada y con unos recursos humanos bien dotados, es a lo que aspira la Asociación para la Defensa de la Salud Pública Canaria, unas demandas para las que buscamos respuestas. Con la llegada del otoño y el incremento de las afecciones respiratorias, ya se han detectado los primeros colapsos en las urgencias de los hospitales de las islas. La sanidad pública canaria se enfrenta al reto de modernizar sus infraestructuras, ampliar la plantilla o reducir las listas de espera. Para hablar de sanidad, hoy viene al Parlamento en busca de respuestas Guillermo de la Barrera. Guillermo es médico especialista en traumatología. Acumula más de 40 años de servicio en la sanidad pública canaria, muchos de ellos como jefe de servicio. Conoce bien el Parlamento porque en todos estos años de profesión son muchas las iniciativas que ha intentado promover para mejorar la sanidad en las islas. Buenos días. Bienvenido al Parlamento. Bueno, Guillermo lleva muchísimos años luchando por los intereses de la sanidad pública en Canarias y queríamos aprovechar esta visita al Parlamento para que nos diga pues cuáles son sus propuestas, peticiones para los representantes de esta Cámara. El 10 de mayo del 2010 nosotros presentamos una ley de iniciativa popular para que en Canarias existiera una ley de sanidad y sanidad pública. 2024, nada de nada de nada. Eso quiere decir que no ha habido voluntad política de solucionar un problema de una comunidad autónoma que necesita una regulación. Esa ley que está cogiendo moho en los cajones del Parlamento tiene que salir adelante. En el caso de que fuese necesaria, pues yo creo que requeriría un debate parlamentario, un debate mucho más profundo. La financiación que tiene la comunidad autónoma es insuficiente. Hay que, por lo menos, dedicar dentro de los presupuestos de sanidad un 25% a la atención primaria, porque potenciando la atención primaria descargaríamos casi en un 70% a los hospitales. Actualmente en el proyecto de ley de los presupuestos 2025 representa un 31% del global del Servicio Canario de la Salud y también resaltar que siempre la demanda en sanidad es infinita, todos los recursos que puedan llegar son bienvenidos. Tenemos un déficit de personal, un déficit de estructura, un déficit de prácticamente todo. El gasto en capítulo 1 sube en el año 2025 141 millones de euros, es el gasto que más incremento tiene en valor absoluto. Resaltar que el número de camas que se ha incrementado en este último año es en torno a las 250 a nivel de la comunidad autónoma. Es uno de los mejores datos de los últimos años. Las listas de espera quirúrgicas están disparadas. La comunidad canaria tiene el número de quirófanos más bajo por 1000 habitantes de todas las comunidades autónomas. Pero curiosamente, el rendimiento de cada quirófano público está en el 6º lugar. Se está sosteniendo en la lista de espera fundamentalmente por los profesionales.
La demora media quirúrgica ha disminuido en casi un mes en un año. Canarias llevaba 5 años en la cola del pelotón a nivel nacional en ese aspecto y en un año hemos subido 6 puestos. En cuanto a los quirófanos, hemos abierto de cirugía mayor ambulatoria, también otros quirófanos nuevos como en el Hospital del Sur. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias piden también un impulso de los hospitales del sur y el norte de Tenerife. La Consejería de Educación es el segundo departamento mejor financiado en estos presupuestos, 61 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Gran parte de las cuentas son para el capítulo de personal. Su titular, Poli Suárez, ha tenido que responder a la oposición, que ha criticado su incumplimiento a destinar el 5% del Producto Interior Bruto a educación, tal y como exige la Ley Canaria de Educación. El peso de esta consejería es innegable en el presupuesto, habida cuenta que supone el 19,4% del presupuesto total autonómico. Que se vayan ejecutando también aquellas políticas que nos permitan no solo garantizar la prestación de un servicio fundamental, sino también seguir dando un paso hacia adelante. Un gobierno que crece algo más de 300 millones a nivel general y destina a educación directamente 61 millones de euros, no se le puede acusar de ser un gobierno que no apuesta por la educación pública. No es una cuestión de gastar más, 61 millones, le voy a dar 610 millones, eso no garantiza que algo vaya a suceder mejor. Decir que la educación canaria necesita converger al 5% es por dos cosas. Primero, porque lo dice una ley que aprobamos todos, porque toda Europa y el mundo avanzado dice que es la inversión mínima que se requiere para que un modelo educativo sea de calidad. Es duro de escuchar las palabras que hemos escuchado, siendo este el presupuesto más alto en la historia educativa de Canarias. Por primera vez en la historia, la partida de infraestructura llegue a 47 millones de euros. Es el presupuesto que más decrece entre el 2023 y el 2025, reduciendo casi un punto porcentual. Y claro que yo quiero gestionar más, pero son los recursos que hay. La financiación de las universidades ha centrado el debate entre gobierno y oposición. La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha defendido sus cuentas y habla de una partida de récord para las dos instituciones académicas públicas canarias de más de 9 millones de euros con respecto al presupuesto actual. Cuando vienen a reclamarme a mí. Con estos presupuestos damos solución a ese cuarto problema de falta de recursos económicos en las universidades. Con las universidades me consta también que aunque se ha mejorado el presupuesto tenemos que seguir luchando. Usted heredó un presupuesto en materia universitaria, en ciencia y en cultura, como nunca antes. Han perdido la oportunidad de contribuir al avance, de aplicar políticas valientes y acordes a la situación actual de Canarias y a su mayoría social. Una vez que han cambiado de posicionamiento, ahora sí les preocupa a las universidades, ahora sí que tenemos que aumentar, ahora sí que tenemos que cumplir lo que nos estaban pidiendo, cosa que ustedes no hicieron en su momento. Con un presupuesto global de 244 millones de euros, la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha destacado su apuesta hacia el objetivo de lograr un turismo más sostenible y mantener una línea descendente en la lista del paro. Vamos a ir un paso más allá del turismo sostenible y que revierta en nuestro territorio. El objetivo de esta consejería era cerrar el año con menos de 160.000 parados y es un objetivo que hemos conseguido ya en el mes de septiembre. Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha centrado gran parte de su estrategia presupuestaria en fortalecer la economía local y dotar al sector de los recursos y estrategias necesarios para lograr la soberanía alimentaria. La lucha contra la sequía también son uno de los asuntos, de los puntos fuertes del departamento que dirige Narva y Quintero. Buenas tardes, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro. Se han asignado más de 20 millones de euros para invertir en infraestructuras hidráulicas, tanto a nivel público como también a nivel privado, necesarios para garantizar que el agua se use de una manera mucho más eficiente. Incrementaremos las subvenciones a los nuevos agricultores, a la transformación agroindustrial, así como para la mejora y modernización y transformación de nuestro sector. Suben las cuentas para el área de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pero es en la Administración de Justicia donde la oposición ha criticado unas cuentas que dicen no cumplen con las garantías de una justicia ágil y de calidad. Un año más, el presidente del TCJ y también la Fiscal Superior de Justicia de Canarias aludían y destacaban las condiciones negativas en las que se encontraban la mayoría de las infraestructuras judiciales de Canarias. ¿No tenemos las infraestructuras judiciales que queremos? Claro que no, no las teníamos hace 2 años, ni 3, ni 5, ni 10, ni las vamos a tener mañana. Porque son infraestructuras y las tenemos, o bien que alquilar y adaptar, o bien que construir. Pero es que tenemos unos institutos de medicina legal infradotados, con falta de personal, con falta de medios.
hay que hacer uno nuevo. La infraestructura está obsoleta. Tenemos, claro, pero tenemos que tener terreno primero, hacer proyectos, y el terreno, pues si todo va bien, lo tendremos. No es la primera vez que hablamos de la importancia que tienen aquellas iniciativas que parten de los ciudadanos. Es el caso de la Ley Canaria de Volcanes. Se da la circunstancia de que su tramitación ha sido la más rápida de las iniciativas populares que han pasado por el Parlamento canario en toda su historia. La perseverancia de sus promotores y el valor de cada una de 19.000 firmas hicieron posible este momento. Votos emitidos presentes 65, sí 65, no 0, abstención 0, queda aprobada por unanimidad. La iniciativa legislativa popular de la Ley Canaria de Volcanes fue defendida en la tribuna del Parlamento por Juan González, uno de sus impulsores. Pero nuestra ley de volcanes también es imprescindible, porque plantea un plan de recuperación con medidas a corto, medio y largo plazo que aborden todos los retos que tenemos. Parte de un principio fundamental: las personas deben recuperar el valor del daño de lo que perdimos, el valor, porque lo que perdimos no lo podemos recuperar. Un 19 de junio de 2023 arrancaba la recogida de firmas y así durante 3 meses recorriendo las 8 islas con el único objetivo de superar las 15.000 rúbricas. No tardaron en lograrlo. En septiembre de 2023 se formalizaba el registro en la Cámara Regional, una propuesta legislativa con un claro objetivo. Que cuando vuelva a haber un volcán en una de las 8 Islas Canarias, en cualquiera de las 8 Islas Canarias, tengamos garantizado que los afectados no pasen por la situación que han pasado con el volcán de La Palma de septiembre de 2021 y que no solo que los afectados tengan garantizados ese derecho, sino que también tenga la zona afectada una restitución íntegra de cómo estaba esa zona afectada antes del volcán desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y en cuanto a los afectados, en la ley se garantiza que el afectado tendrá la condición jurídica de afectado hasta que se produzca la restitución íntegra en todos sus bienes y derechos afectados por el volcán. Un texto donde queden claras las ayudas a percibir. Ahora, con esta ley también se garantiza para el futuro, al igual que está haciendo el Gobierno de Canarias ahora con las compensaciones, que se garantice la restitución íntegra de los bienes afectados por el volcán. El propósito de la futura ley de volcanes es que ante una próxima erupción cualquier isla se acoja al amparo de una legislación que les proteja. Hemos tenido en los últimos 70-80 años 4 volcanes, 3 volcanes en La Palma, un volcán marino en El Hierro, pero no tenemos una ley que nos proteja a la población desde el punto de vista de su recuperación social, su recuperación económica, su recuperación personal de los daños que ocasiona un volcán. Una vez se ha cumplido el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, el trámite entra en su última fase. Esperan sus promotores que la ley de volcanes nazca fruto del consenso. Las reacciones a la victoria de Donald Trump y las muestras de solidaridad con Valencia son los asuntos que marcan el repaso por otras instituciones de España y del mundo. Are the two of you going to agree on Ukraine? So we will be working with the new Trump administration in a good manner and look at what is ahead of us. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino. Y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo americano. Cualquier demócrata debe oponerse frontalmente a esto que sucedió el domingo, este intento de linchamiento a los reyes de España, al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Valenciana. Creo que exige una condena unánime y contundente. Y le pido hoy que condene lo que sucedió este domingo. Es muy importante que usted lo haga. Usted sabe la influencia que tiene sus palabras. Por eso le pido que lo condene y, por supuesto, que cuente con mi apoyo para seguir apoyando al pueblo valenciano. Muchas gracias. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. En primer lugar, trasladar nuevamente nuestro profundo pesar por todo lo ocurrido en La Dana. El Estado de las Autonomías ha estado volcado esta semana, en estos días, enviando profesionales, material, tecnología, todo lo que hemos podido, médicos, psicòlegs, bomberos. Sempre millorable la coordinació, però són les institucions encara vigent a València, no oblidem que són vulnerables i que el risc zero no existeix. Vivim
amb societats benestar. I per tant també he de tenir això present. El fenómeno migratorio y su gestión a partir del Pacto de Migración y Asilo Europeo ha sido el principal asunto que se ha abordado en el Parlamento de Canarias en el transcurso de unas jornadas organizadas por la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Para este evento se ha contado con la participación de expertos y otros parlamentos autonómicos. Se ha puesto en manifiesto la necesidad de volver a plantear la reforma de la Ley de Extranjería para dar respuesta a los miles de menores que llegan a nuestro archipiélago. Comunidades como Murcia, que también son puerta de entrada, ha planteado un tratamiento singular. Entendíamos que para Canarias era muy importante, era fundamental y vital no solamente sensibilizar y dar a conocer el problema, la crisis migratoria, la tragedia migratoria que vivimos en Canarias, sino no solamente darle visibilidad, sino sensibilidad. Queremos que en las nuevas regulaciones se contemple, además de estos recursos, que a aquellas regiones que somos puerta de entrada se nos dé un tratamiento especial y un apoyo especial, principalmente económico. Así llegamos al final del programa. Nos vemos dentro de 7 días para repasar la actualidad del Parlamento de Canarias. Que tengan una buena semana. Adiós.